Página 51. Antropología de la muerte, por Louis Vincent Thomas, 1975. Parte 1. La muerte es en plural. Capítulo 2. Muerte social, muerte de los hechos sociales y socialización de la muerte. 2.4. Muerte-exclusión. La muerte-exclusión aparece bajo una luz diferente según que vaya acompañada de muerte biológica o no. Los condenados a muerte parecen doblemente excluidos primero por el hecho de su ejecución, por cierto, pero también en cuanto se hace difícil rendirles culto porque, o bien su tumba permanece anónima, el sector de los supliciados en el cementerio de Ivry, o simplemente porque se ha tomado buen cuidado de dispersar las cenizas, caso de los jefes nazis ahorcados después del proceso de Nuremberg. La práctica de la tumba secreta es muy conocida. El negro africano entierra clandestinamente al que ha tenido una mala muerte, leproso, brujo, mujer muerta de parto, iniciado que muere en el bosque sagrado, y más recientemente las autoridades checas han hecho desaparecer la tumba de Jan Palach, objeto de peregrinaje por parte de los que no habían aceptado el fin de la primavera de Praga. A menos que, más sencillamente, se prefiera enterrar al proscripto en un lugar inaccesible, fue el caso de Petain en el fuerte de la isla de Ré. En la red se lee lo siguiente. Jan Palach, Praga, 11 de agosto de 1948 y 19 de enero de 1969, fue un estudiante checo, que se suicidó prendiéndose fuego como forma de protesta política. En agosto de 1968 las tropas del Pacto de Varsovia, conducidas por la Unión Soviética, invadieron Checoslovaquia para acabar con las reformas liberalizadoras del gobierno de Alexander Dubček, terminando así con la primavera de Praga. Como protesta, Palach se inmoló el 16 de enero de 1969 en la plaza de Wenceslao, en Praga, falleciendo finalmente el 19 de enero en el hospital a causa de sus quemaduras. El entierro de Palach se transformó en una protesta mayor en contra de la ocupación, y un mes más tarde, el 25 de febrero, otro estudiante, Jan Zajíc, se suicidó de la misma forma en el mismo lugar. En abril, Evžen Plocek hizo lo mismo en Jihlava. En el 20º aniversario de la muerte de Palach tuvo lugar la llamada Semana de Palach. Entre el 15 y el 21 de enero de 1989 se sucedieron en Praga varias manifestaciones anticomunistas, reprimidas por la policía. El régimen caería 11 meses más tarde. Tras la llamada Revolución de Terciopelo, se conmemoró a Palach y Zajíc con una cruz de bronce incrustada en la acera, en el lugar en que el primero cayó, a la salida del Museo Nacional. También se nombró a una céntrica plaza en su honor en la que se encuentra el Rudolfinum, y el astrónomo Lubos Koutek hizo lo propio con un asteroide descubierto el 22 de agosto de 1969, 1834, Palach. Existen varios otros monumentos a Jan Palach en Europa. Ahora, el caso de Petain. Durante muchos años, Philippe Pétain fue considerado un héroe en Francia. A los 60 años, este veterano general tomó el mando de las fuerzas francesas en Verdún y las llevó a la victoria en una de las batallas más largas y terribles del conflicto. Rápidamente se ganó el respeto de las tropas al mejorar sus condiciones de vida y adoptar estrategias que intentaran minimizar las bajas. Al terminar la guerra, fue considerado un héroe nacional y se le concedió el título de Mariscal General de Francia, creado ex profeso para él. Pero el que había salido de la Primera Guerra Mundial como héroe se convirtió prácticamente en un dictador durante la Segunda y terminó sus días en prisión, condenado por alta traición. El motivo, haber presidido el gobierno de Vichy y colaborado con la Alemania nazi. Él siempre argumentó en su favor que había tomado ese camino como mal menor para evitar la ocupación total de Francia, pero detrás de ello había viejos resentimientos acerca de la gestión del ejército durante el periodo de entreguerras.
Louis Vincent Thomas escribe. La prohibición en la Edad Media de sepultar al muerto en el cementerio de los elegidos, personas muertas a causa del cólera, de la peste, o heréticos, cismáticos, brujos, bailarines y diversos artistas del espectáculo, tanto como la negativa de conducir a Peta y Douaumont, proceden de la misma mentalidad. Un caso curioso a señalar es el decreto emitido por las autoridades de Gabón: el condenado a muerte no es ejecutado, sino privado de todos sus papeles oficiales y excluido de la comunidad. En este caso, la muerte social sustituye a la muerte efectiva. En Gabón, una ley reciente le permite al jefe de Estado conmutar la pena capital, y trocarla por trabajos forzados a perpetuidad, o bien declarar al culpable muerto social. En este caso, el condenado será suprimido de la sociedad, aislado en un lugar que se mantiene en secreto y privado de todos sus derechos familiares, civiles y cívicos. Figurará como muerto en los registros del Estado civil y su sucesión se abrirá el día que se emite el decreto infligiéndole esta pena. Esto nos conduce al segundo tipo de muerte: destierro. El sujeto condenado solo se ve privado de sus derechos y funciones, pérdida de sus derechos civiles, degradación pública, recuérdese el caso Dreyfus, transformación o desaparición de funciones sociales y actividades profesionales. Así, a propósito de la exclusión de R. Garaudi de las funciones que tenía en el PCF, R. Escarpit escribió en Le Monde con el título Un bello entierro. Ahora que los cirios se han apagado, cabe decir, Roger Garaudi ha tenido un hermoso entierro. Hasta se le ha permitido pronunciar su propia oración fúnebre. Le Monde, 11 de febrero de 1970. Le Monde, 10 de febrero titulaba ya, a propósito de la exclusión de Garaudi, las razones de un suicidio. Existe un cierto parentesco entre ser excluido de un partido político, de una sociedad secreta, de una religión, excomunión. La pena suele preceder a la muerte real, suicidio, ejecución. Es así que se ha hablado con justicia de las 3 muertes del general de Gaulle, su retiro definitivo a Colombey, su fallecimiento, el fracaso de Laudre en las elecciones presidenciales de 1974. Junto al exilio, voluntario o no, fuera del país natal, partir es morir un poco, dice una canción célebre. Morir alejado es también doloroso para el negro africano. Puede existir un exilio más cruel todavía en medio de los suyos: prisión, asilo, hospicio, exclusión. A la destrucción que provoca la muerte biológica, la muerte social responde con la cosificación. X es un criminal, un proscrito, el anonimato impersonal, los difuntos, los sin tumba, los perdidos en el osario, la supresión del papel social por degradación, como vamos a ver ahora. Es en cierto sentido el caso, en algunas sociedades, del alienado internado, es decir, 2 veces alienado, el del prisionero, privado al mismo tiempo de sus derechos civiles y políticos, y olvidado en el fondo de su celda; el del difunto arrojado a la fosa común, o al que se le ha privado de sepultura; el del africano sin progenitura ni funerales, a quien no se le rinde ningún culto, es lo que hemos llamado muerte escatológica. Página 52.